Bienvenidos a la charla. Hoy, a partir del material de análisis, nos vamos a adentrar en la arquitectura fundamental de los derechos humanos, su división clásica en dos grandes categorías. Sí, una división que, como el propio material subraya, no existía en la Declaración Universal del 48, Fue forjada décadas después, en pleno crisol de la Guerra Fría, partiendo del concepto de dignidad humana para que, encajara en los moldes ideológicos de cada bloque. Y esa es precisamente la cuestión que guía nuestra conversación. ¿Sigue siendo esa distinción una herramienta analítica válida o incluso necesaria en el complejo panorama del siglo XXI? Yo voy a argumentar que, a pesar de las innegables interconexiones, mantener la distinción conceptual es crucial para una defensa eficaz y pragmática de las libertades. Pues yo sostendré que esa separación es artificial, que se ha quedado completamente obsoleta y que, como demuestra la desoladora situación mundial que describe el informe de 2024, a menudo sirve de coartada para debilitar la protección universal e integral de la dignidad humana. A ver, para mí todo se reduce a una pregunta fundamental. ¿Qué le estamos pidiendo exactamente al Estado? Y creo que ahí la distinción es crucial. Pensemos en los derechos civiles y políticos como una barrera de protección. Su principal exigencia al Estado es que no haga algo, que no te detenga sin causa, que no te torture, que no te censure tu opinión. Son, en esencia, obligaciones de no interferencia, lo que técnicamente llamamos obligaciones negativas. Por su propia naturaleza son derechos absolutos, de aplicación inmediata y judicialmente exigibles de forma muy directa. Si el Estado encarcela a una periodista, un juez puede ordenar su liberación inmediata. En cambio, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, son más como un andamio. Exigen que el Estado construya algo, un sistema de salud, escuelas, una red de seguridad social. Requieren una acción positiva y una inversión sostenida de recursos. Por eso, su realización se considera progresiva. Es que no es lo mismo exigir a un Estado que cese las ejecuciones extrajudiciales que exigirle que erradique la pobreza. La primera es una orden clara y directa, la segunda un programa complejo a largo plazo. Mezclar ambas categorías, diluye la urgencia de las libertades más básicas y dificulta enormemente la rendición de cuentas. La distinción es ante todo una herramienta de claridad y pragmatismo. Entiendo la lógica de la claridad, claro, pero ¿no es esa claridad una simplificación un poco excesiva? La propia realidad que describe el informe nos lo demuestra. Esa distinción que presentas como pragmática es en realidad una construcción política, no una verdad fundamental sobre la naturaleza de los derechos. Como hemos mencionado, la visión de 1948 era unitaria. Fue la Guerra Fría la que fracturó este concepto para servir a los intereses de los bloques, cada uno defendiendo los derechos que mejor se ajustaban a su retórica. La indivisibilidad e interdependencia de los derechos no es una teoría abstracta, es una realidad palpable que el informe de Amnistía Internacional sobre 2024 demuestra página tras página. Yo me pregunto, ¿de qué sirve el derecho al voto, un derecho civil y político por excelencia, si una persona no tiene acceso a la educación para tomar una decisión informada o a la salud para poder llegar físicamente al colegio electoral? ¿O cómo se ejerce la libertad de expresión para protestar contra medidas de austeridad, como vemos en Argentina o El Salvador, si el Estado reprime violentamente esa protesta precisamente para proteger un modelo económico concreto? La realidad nos muestra que la violación de un tipo de derecho está intrínsecamente ligada a la del otro. Separarlos es como intentar analizar el síntoma ignorando la enfermedad. Es una distinción que en la práctica se desvanece. No niego la interdependencia, sería absurdo. Pero de ahí a decir que la distinción se desvanece, hay un trecho. Insisto en la claridad de la obligación para la rendición de cuentas. El informe de 2024 detalla casos paradigmáticos de violaciones de derechos civiles. En Uganda se encarcela a músicos como Bobby Wine por criticar al presidente Museveni. En Rusia se persigue y se encarcela a opositores. El caso de Alexei Navalny, muerto en prisión en circunstancias más que sospechosas, es un ejemplo trágico. Son acciones directas, deliberadas y atribuibles del Estado contra la libertad. Es mucho más sencillo y efectivo exigir el cese inmediato de estas acciones que gestionar, la compleja logística de proveer sanidad universal. El propio informe menciona cómo los gobiernos en África
incumplen sistemáticamente su compromiso de la Declaración de Abuya de asignar el 15% de su presupuesto a la sanidad. ¿Cómo se exige judicialmente cumplir un presupuesto con la misma inmediatez con la que se exige liberar a un preso de conciencia? La distinción nos da herramientas legales y políticas diferentes para problemas que, si bien están conectados, tienen una naturaleza distinta. Perdona, pero es que ese argumento no me convence en absoluto. Y te explico por qué. Esa visión de la obligación estatal es, con todo el respeto, demasiado simple y choca frontalmente con la evidencia del propio informe. Este está repleto de acciones estatales positivas y deliberadas que violan derechos económicos de forma tan directa y brutal como cualquier detención arbitraria. Mencionas la falta de presupuesto, pero ¿qué hay de las políticas activas? El informe detalla los desalojos forzosos en Kenia, donde el gobierno demolió las viviendas de 6.000 familias en Nairobi, dejándolas en la calle precisamente durante un periodo de inundaciones, o en la República del Congo, donde se reubicó por la fuerza a comunidades enteras para dejar espacio a una empresa minera china. Esto no es una falta de recursos o un objetivo programático fallido, no, es una política activa de violación del derecho a la vivienda. Entonces, si defiendes la distinción, ¿cómo propones que la comunidad internacional exija responsabilidades en estos casos? ¿Acaso no es una violación igual de grave? Es una violación gravísima, sin duda. Claro. Y en esos casos, la acción del Estado, demoler, desalojar, es una acción positiva que viola un derecho. Pero la herramienta para exigirlo sigue siendo diferente. Se puede llevar al Estado a un tribunal por ese desalojo específico, pero la reclamación se basa en la acción concreta, no en un fallo general de proveer vivienda. Además, no podemos ignorar que la línea que trazas entre los recursos necesarios para cada tipo de derecho es más borrosa de lo que parece. Garantizar los derechos civiles como un juicio justo también requiere una enorme inversión de recursos: edificios para los tribunales, salarios para jueces y fiscales, defensores públicos. Nadie niega que los derechos civiles requieran una infraestructura, pero la obligación central sigue siendo de no interferencia. Pero es que esa no interferencia es una ficción cuando hablamos de sistemas complejos. El Estado siempre está interfiriendo, la cuestión es cómo. Al elegir no financiar la sanidad pública, está tomando una decisión activa que interfiere con el derecho a la vida. Y esta distinción conceptual que defiendes tiene una consecuencia terrible en el plano internacional, que es el doble rasero que el informe lamenta amargamente. Es el principal combustible de la hipocresía. Permite que estados poderosos critiquen las violaciones de derechos civiles en otros países mientras ignoran por completo el impacto devastador de sus propias políticas económicas o sus exportaciones de armas. El informe es explícito y demoledor en este punto. Estados Unidos es el mayor exportador de armas a Israel, armas que se usan en acciones que Amnistía califica de crímenes de guerra. Alemania y Francia venden armamento a estados como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, donde no existe ninguna rendición de cuentas por abusos. Esta dicotomía permite una hipocresía sistémica que está minando activamente, y cito el texto, el orden internacional basado en reglas hasta el punto de que apenas quedan vestigios de sus intenciones originales. Es insostenible. Reconozco absolutamente la existencia de esa hipocresía. Es que es uno de los grandes fracasos del sistema internacional, pero no creo que la solución sea abandonar un marco analítico que en sí mismo es útil. El problema no es la categoría, sino el actor político que la utiliza de forma selectiva. De hecho, yo argumentaría lo contrario. La especialización es necesaria para una acción efectiva. La existencia de comités de Naciones Unidas especializados como el que vigila la eliminación de la discriminación contra las mujeres, el CEDAW, o el que se enfoca en los derechos económicos y sociales, el CESCRER, permite un escrutinio experto y detallado que sería imposible con un mandato holístico. Un mandato único acabaría siendo vago, inmanejable y al final ineficaz. De hecho, el propio informe de Amnistía, para ser comprensible y útil, se organiza en secciones temáticas: libertad de expresión, derechos económicos y sociales, discriminación. ¿Esto no es una contradicción? ¿Es una prueba de la utilidad práctica de estas categorías para analizar la realidad y proponer acciones concretas? Entiendo el punto sobre la especialización, pero ¿no corremos el riesgo de que esa especialización nos haga perder de vista el panorama general? Porque lo que el informe parece gritar es que todo está conectado y que los desafíos modernos hacen que esa organización en silos sea cada vez más irrelevante. La crisis climática y la tecnología digital han dinamitado por completo esa división de la Guerra Fría.
El informe muestra cómo en Dinamarca, Países Bajos y Suecia, los sistemas automatizados de asistencia social basados en inteligencia artificial han resultado en prácticas discriminatorias contra comunidades racializadas. El sistema, por ejemplo, etiqueta a personas de ciertos códigos postales o con orígenes migrantes como de alto riesgo de fraude, negándoles ayudas vitales. Esto viola el derecho a la no discriminación, que es civil, y el derecho a la seguridad social, que es social, de forma simultánea e inseparable. ¿Cómo desenredas eso? ¿Qué comité lo aborda? ¿El de derechos civiles o el de derechos sociales? La realidad es que es un problema único y sistémico. Pero es que para abordar ese problema único y sistémico necesitas desglosarlo. El marco analítico sigue siendo útil precisamente para entender sus componentes. Ante el uso de una IA discriminatoria, podemos y debemos identificar, por un lado, la violación del derecho a la privacidad y a la igualdad ante la ley, derechos civiles, y por otro, el impacto concreto en el acceso a prestaciones sociales. Esta claridad nos permite formular respuestas legales y políticas mucho más precisas. El informe menciona, por ejemplo, la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea como un intento, aunque imperfecto, de regular estas tecnologías. Esa ley es producto de un análisis detallado de violaciones específicas, desinformación, privacidad, discriminación, no de una queja genérica sobre violaciones de derechos humanos. Intentar abordarlo todo bajo una única etiqueta sería menos, no más efectivo. La distinción no niega la conexión. Al contrario, nos proporciona las herramientas para analizar esa conexión con rigor. Un rigor analítico que a menudo se convierte en parálisis práctica. Mientras separamos y categorizamos, la dignidad humana es violada como un todo. Y la crisis climática es el ejemplo definitivo. El informe habla de las inundaciones catastróficas en España, que causaron más de 200 muertes, o de las sequías extremas en Marruecos que arruinan cosechas. Esta crisis amenaza el derecho a la vida, que tú calificas como civil, tanto como el derecho a la vivienda, la alimentación o al agua, que son económicos y sociales. Intentar separar estas violaciones es un ejercicio académico inútil frente a una amenaza existencial. La inacción de los estados ricos, que son los mayores contaminantes históricos, para financiar la transición energética en países en desarrollo, es una violación ¿de qué tipo de derecho? Es una violación de todos ellos a la vez. El marco actual se queda corto porque fue diseñado para un mundo que ya no existe. No estoy de acuerdo en que se quede corto. Es el único marco que tenemos para empezar a construir la rendición de cuentas en estos nuevos ámbitos. Ante la crisis climática, podemos litigar basándonos en el derecho a la vida y a un medio ambiente sano. Se están ganando casos en tribunales de todo el mundo usando precisamente el lenguaje de los derechos humanos. Si lo diluimos todo en un concepto vago, perdemos la capacidad de acción legal concreta. A ver, yo acepto que los derechos son profundamente interdependientes, la realidad es compleja. Sin embargo, la distinción entre las libertades que protegen al individuo de la tiranía estatal y los objetivos programáticos que requieren una construcción social activa sigue siendo vital. Proporciona claridad para la acción, permite una rendición de cuentas más directa en casos de opresión flagrante y evita la dilución de las obligaciones más inmediatas del Estado. Sin esta distinción, corremos el riesgo de perder el foco en la defensa contra la opresión directa, que sigue siendo, trágicamente, una realidad diaria para millones de personas. Pero es que esa opresión directa a menudo tiene raíces económicas. La evidencia del informe global de 2024 es, de verdad, abrumadora. La separación de derechos es una ficción que ya no podemos permitirnos. No es una herramienta útil, es un obstáculo que nos impide comprender problemas sistémicos como la desigualdad, la crisis climática o el poder tecnológico descontrolado. Y lo que es peor, sirve de coartada para la inacción y el doble rasero que carcome la credibilidad de todo el sistema. La defensa de la dignidad humana en este siglo exige un enfoque verdaderamente integral, uno que reconozca de una vez por todas que la lucha por la libertad de expresión y la lucha por un salario digno no son dos luchas separadas, sino dos frentes de la misma batalla. No hay libertad sin pan, ni pan sin libertad. En fin, el análisis del material revela una crisis profundísima en el sistema global de derechos humanos. En eso creo que coincidimos. Y comprender si las herramientas conceptuales que hemos heredado de la Guerra Fría siguen siendo adecuadas para enfrentarla, o si necesitamos un nuevo paradigma, bueno, es quizá el primer paso para empezar a encontrar soluciones. La reflexión sobre estas perspectivas, desde luego, es fundamental para profundizar en el material.